presidente Javier Milei, que no es coherente. Él y la vicepresidenta Victoria Villarroel habían sido los dos únicos diputados que cuando se promovió esta ley votaron en contra. Votaron en contra de un programa que busca ayudar de alguna manera a los 7.000 bebés que en la Argentina nacen por año con cardiopatías congénitas, o sea, con malformaciones cardíacas. O sea, si hay alguien que es inocente en esta vida, que no se lo podrá acusar de zurdo, chavista, ni nada por el estilo, es un bebé que nace. Entonces, hay 7.000 bebés por año que nacen con malformaciones congénitas, que la Argentina en esto ha sido pionera. Se han logrado operaciones increíbles en el útero de la madre, en el embarazo, se han logrado operaciones de bebés y se les han corregido malformaciones congénitas. Sin embargo, ese programa, que tampoco era mucha plata, esto también hay que decirlo, en aquel momento Milei votó en contra. Y uno dice, che, ¿tendrá que ver con que ni el presidente ni la vicepresidente fueron nunca ni padres ni madres? Que esto, la cuestión de ser padre o madre no les atraviesa el cuerpo, que nunca tuvieron un hijo en brazos. ¿Será con eso que les importan más los perros que los bebés? No sé, la verdad que no sé. No encuentro ninguna explicación humana, porque en definitiva, si no es importante desde el punto de vista presupuestario, ¿por qué ir contra la asistencia que la ciencia permite hoy a 7.000 bebés por año que nacen con cardiopatías congénitas? ¿Eso quiere decir que los vas a salvar a los 7.000? No, tal vez no los salves a los 7.000, pero humanitariamente, de un punto de vista piadoso, una piedad elemental hacia alguien que es un bebé absolutamente inocente, que puede sufrir toda la vida o morirse, si se puede ayudar, ¿por qué no ayudar? Incomprensible. Pero nadie le puede negar coherencia al presidente Javier Milei, el mismo que cuando era diputado votó en contra del programa de cardiopatías congénitas y que cuando llegó a la presidencia, 2 años después, ya ganada la elección, decidió disolverlo. Lo desfinanció de tal manera que forzó la renuncia de los 7 expertos que quedaban. Lucía Weissman es presidenta de la ONG Cardiocongénitas Argentina. Y le quiero preguntar qué representa, qué va a pasar con esos pibes, con esos bebés que nacen con malformaciones cardíacas de ahora en más. Lucía, buenos días. Hola Rolando, muchas gracias, buenos días. Tal como decías, él y Villarroel fueron los únicos que votaron en contra a la ley cardio, que igualmente salió y se reglamentó en el año 2023. Cuando decimos que son los únicos, quiere decir que todos los demás votaron a favor, el PRO, todos, en las dos cámaras. Por eso, decís. Sí, en las dos cámaras. Las únicas 2 personas que emitieron su voto negativo. Ni siquiera hubo abstenciones. ¿Por qué? Porque se entendía que el programa funcionaba muy bien, o sea, de 10 puntos, y que lo que venía a hacer la ley era reforzarla en algunos aspectos que tenían que ver con el diagnóstico temprano y con el no límite de edad para que el programa pudiera... ¿En qué consistía? Contemos cómo funcionaba, porque si no, no contemos no entendemos lo que están destruyendo. Claro, el programa lo que hace es, primero, detectar de manera temprana, o sea, cuando el bebé todavía está en la panza, una malformación cardíaca. Si de esto se generaba esta alerta, cuando hablamos de que se generan alertas... ¿Esto se ve en una ecografía sencilla, por ejemplo, en la malformación cardíaca? No hace falta, muchas veces con una evaluación cardíaca fetal, que es escuchar el corazón del bebé... Ah, sí, lo que se hace en la ecografía. Sí, ya se puede ver, y si ahí hay alguna pauta de alarma, se hace un ecodoppler fetal, que es como el estudio que se hace en el corazón a las personas grandes, claro, pero en útero. Entonces, si se generaba esta alarma, esta embarazada viajaba a un centro de referencia donde pudieran atender a este bebé. En el caso de que no tuviera un diagnóstico prenatal, como el caso de mi hija, por ejemplo, el paciente, lo que sucede, lo que hace el programa es derivar a este paciente con su acompañante, mamá, papá, a un centro de referencia que muchas veces es en otras provincias. No estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó con tu hija?
Mi hija nació en el año 2008, en el cuarto mes en el control pediátrico del cuarto mes, su médico me dijo que le parecía que tenía un soplido, y me dijo vamos a hacer una serie de estudios, pero como no es un soplido común, me dijo prefiero que ya te quedes internada. Se me dio vuelta al mundo porque yo ni sabía lo que era una internación pediátrica, si bien tenía un nene en ese momento 6 años. Bueno, empezamos con toda una batería de estudios, ahí me dijeron que tenía una malformación cardíaca, no sabían todavía decirme qué era. Le hicieron muchísimos estudios, cateterismos, ecodoppler, de todo. ¿Con la nena en tu panza todavía? Sí, no, ella ya había nacido, tenía 4 meses de vida, tomaba la teta, era una vida casi normal, era una vida normal, una beba normal para mí. Mientras tanto su corazón se estaba desgastando y yo no lo sabía. O sea que había una bomba de tiempo. Sí, ya latiendo. Esas mismas palabras que vos acabas de usar me han dicho a mí los médicos. Entonces por eso me dijeron, ella se tiene que quedar acá. No puede volver a casa. No sabemos cómo está viva, pero se tiene que quedar acá. Entonces, bueno... No sabemos cómo está viva, qué angustia. Sí. Esto es lo que pasamos muchas familias. No sabemos cómo está viva, por favor. Sí, esto es lo que pasamos muchas familias. Yo intento ser la voz de muchas personas que por suerte, y gracias a Dios, y gracias a los médicos, y gracias al programa, mi hija hoy, este año cumple 18 años. Mirá. Que es una paciente cardiológica porque su cardiopatía congénita es muy rara. Sí, pero Lucía, la tenés viva y le podés celebrar los cumpleaños. Por supuesto. Y tiene una cardiopatía congénita muy rara que solamente la descubrieron en el Garraham, porque yo en ese momento tenía obra social, los mejores cardiólogos me cubrían, los mejores equipos, no descubrían lo que tenía. Cuando me dicen vamos a llevarla al Garraham, si estás de acuerdo, para esperar un corazón, porque es candidata a trasplante cardíaco, dijimos, bueno, dale. Fuimos al Garraham, ahí una de las doctoras que presentó su renuncia, Olivetti, participó dentro ¿No me digas que presentó la renuncia con el producto del ajuste en Milei? Sí, es médica de mi hija de toda la vida. Por favor. Crecimos con ella. O sea, lo que pasa es que ahí el daño que hace esta idea de ir contra el Estado se ve en las historias particulares. Exacto. O sea, la médica que te atendió, que salvó a tu hija, renunció el año pasado al Garraham. Y el programa que de alguna manera termina salvando a tu hija, o sea, un programa, la profundización de un programa que como la situación que salvó a tu hija, ahora lo cortan. Sí. Así es, y aparte tratando de esta idea, de instalar esta idea de que en el Garraham son todos ñoquis, de que como hay baja natalidad no hacen falta tantos médicos. Ahí donde había fracasado la medicina privada, la médica del Garraham descubrió que tenía tu hija y la salvó. Sí. Pero espera, contame más de tu nena ahora. Claro. ¿Qué tiene que hacer ahora? Ahora tiene controles cardiológicos en este momento una vez por año, porque ella está estabilizada. En un momento eran cada 3 meses. ¿La tuvieron que operar? Sí, claro, la operaron el 14 de octubre del año 2008, la operaron en el Garraham, el 17 de noviembre del 2008 nos dieron de alta, después obviamente pasamos cumpleaños internadas, pasamos navidades internadas, pero bueno, ¿por qué? Porque era una paciente de riesgo y por cualquier cosa nosotras estábamos en el hospital. ¿Y ella pudo estudiar normalmente? Sí, ella, hizo salita de 4... siempre, bueno, para las mamás, los papás de las personas con cardiopatías, los nenes con cardiópatas, sabemos que ante un moco, ante cualquier cuestión viral, nuestros hijos no van al colegio. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede generar una endocarditis, que es una infección, pues una bacteria en el corazón. Entonces tenemos que tener ciertos cuidados que quizás yo con mi otro hijo nunca los tuve, y con ella sí. Entonces, si hace mucho calor, que no esté en la calle o no viajar en transporte público porque... Claro. Y Lucía, ¿qué va a pasar con los pibes que nazcan de ahora en más con cardiopatías? ¿Cómo se las van a arreglar? No, hoy por hoy lo que está pasando con el programa es que no hay cardiólogos a cargo, hay personal administrativo, pero no hay cardiólogos a cargo. No se están generando alertas. Pero que no te pueden atender en una... o sea, si vos tenés nace un pibe con una cardiopatía congénita en Córdoba, va a un hospital de la provincia, ¿qué le pasa? Sí.
vamos a suponer, mira, justo en Córdoba es una provincia donde sí hay un centro de referencia dentro del programa que aunque no funcione, digamos... Es provincial. Digamos, sí, pero vamos a suponer en Santiago del Estero o La Pampa, vamos a suponer en Santiago del Estero, o La Rioja, vamos a suponer que yo soy riojana, tuve un bebé con una cardiopatía, está en la NEO, lo informaron al sistema, pero no hay cardiólogos dentro del sistema que puedan... sí, que entiendan de qué se trata. Claro, que primero que entiendan de qué se trata y segundo que puedan, en función de su diagnóstico, derivarla a donde corresponde. Entonces, lo que pasa con mi bebé, en el mejor de los casos, vamos a suponer que el mejor de los casos es que yo tengo plata para pagarme y mi bebé está más o menos estable para que yo me pague 2 pasajes y acá un hotel, o tengo un conocido que me aloja, entonces yo me pago 2 pasajes, uno para mi bebé, uno para mí y un hotel. Entonces vengo acá y digo, bueno, a ver, voy al Elizalde, al Hospital de Niños, o al Gutiérrez, o al Garraham, y digo, bueno, voy por guardia o por consultorio y médico orientador, como tiene el Garraham, y lo atienden. En el mejor de los casos, que yo tenga plata y que mi hijo goce de salud para un traslado de tantas horas. En el peor de los casos, que puede ser que yo tenga plata pero mi hijo no goce de mi bebé no goce de buena salud, no me puedo trasladar a ningún lado porque necesito un avión sanitario. Y tanta plata nadie maneja como para pagar un avión sanitario de manera particular. De eso se tiene que ocupar sí o sí el Estado. Lucía, aunque ¿qué tal? tengamos obra social. Cerolino te saluda, ¿cómo está? Te Hola. saludas. Mi pregunta tiene que ver con, ponele que queden médicos que hagan este tipo de cirugías y puedan resolverlo, pero si el Estado financia después, yo supongo que deben tomar medicamentos estos chicos, que alguien los tiene que financiar, porque no creo que sea barato mantener una vez que ya está operado. Entonces digo, ¿qué le están diciendo a la gente? Mire, lamentablemente tenemos que decirle que su hijo no va a sobrevivir. ¿Le dicen? ¿Qué le dicen? Bueno, y eso es lo que va a suceder, eso es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que no tenemos la información. Te cuento, primero, en nuestro país tenemos los cirujanos y los especialistas para, como decía recién Rolando, somos pioneros en cardiología. Y tenemos aparte los equipos y los hospitales. Lo que y lo están dinamitando, Exacto, lo que se decidió es destruirlo, pero los profesionales y los equipos han estado y están. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vos hablabas de la medicación. Las cardiopatías congénitas en general no tienen resolución farmacológica, tienen resolución quirúrgica. Claro. Entonces, sí o sí necesitan una cirugía para por eso, vivir. Pero después no tienen un mantenimiento de medicación que debe tener un precio importante, supongo yo. No sé, cualquier remedio vale. Sí, muchas veces sí. Si lo podés pagar, lo pagás. Y si no podés pagar, o pagás la mitad, entonces dosificás, entonces en vez de darle 50 miligramos por día, que es lo que está sucediendo hace un par de años ya, no solamente con los pacientes cardiológicos, con los jubilados. Con los jubilados también, sí. Pues claro, que capaz tienen 1 miligramo por día para tomar de enalapril y están tomando 0,50, porque dosifican para que les dure más. Esto está pasando, esto ya está pasando hace un tiempo. Nosotros como familias lo venimos viendo. Y también venimos viendo que las familias están eligiendo, en vez de comprar la medicación, comprar las bombas para que se usan para paliar el dolor de los hijos. Porque eligen entre la medicación que saben que no la van a poder sostener o para que el pibe no pase dolor. Y eso está pasando, porque la medicación oncopediátrica tampoco está llegando. Es desgarrador. Es desgarrador y es real, pero este tipo votó, además de contra la ley de cardiopatías, votó en contra de la ley de oncopediatría, en contra de la ley Lucio. Sí, yo digo, ahí llega un punto que esto no se puede explicar con lógica presupuestaria. ¿Alguna? No. ¿Viste? Evidentemente nunca tuvo un hijo en brazos, porque si no, algo se te ablanda el corazón, ¿eh? Hay una cuestión de... no solamente, no es que yo no creo que tenga que ver con que tuvo o no tuvo hijos en brazos, porque nosotros casi estamos acostumbrados, bueno, alguna porción de la sociedad no, pero nos quieren acostumbrar a que a ver a viejos golpeados todos los miércoles. Y esto tiene que ver con una política de la crueldad. Esto tiene que ver con que
no nos importe el que está al lado nuestro, con romper y desgarrar el tejido social. Y me animo a decir que ni los militares se atrevieron a tanto. Me atrevo a decir que ni los militares se atrevieron a tanto. Y además te diría que ahí hay que agregar que hay una parte de la sociedad que lo aplaude, ¿no? Porque lo sigue votando. Claro, por supuesto, por supuesto. Y otra cosa, decirte que en cuestión presupuestaria, el programa lo que hace en realidad, si funciona, es ahorrar de plata al Estado. Además de la sobrevida que implica, le ahorra plata al Estado, porque como yo te decía, vamos a suponer que yo necesito un avión sanitario, o sea, me estoy ahorrando un montón de plata si yo tengo un diagnóstico intrauterino, porque es pagar un pasaje y el bebé en mejor lugar no puede viajar que es dentro de la panza de la mamá. Claro. Entonces estoy ahorrando un montón de plata. Un disparate. Y es raro porque además estaban contra el aborto, pero es una ley que está diciendo... Están contra el aborto, pero están... están contra el aborto, pero le dan un certificado de defunción en el útero, porque le dicen, bueno, usted no lo vamos a poder salvar. Es raro. Sí, es lo que está pasando, hoy por hoy hay lista de espera para bebés que no llegan a sus cirugías, y las que la pasamos sabemos que el tiempo nos juega en contra, que creo que también es en todas las áreas de la salud. Y después algún día van a aparecer las colectas para intentar salvar a tal o cual bebé para ir a operarlo a Estados Unidos. Así vamos a tener, acostumbrémonos a esas cosas. Lucía, te agradezco el contacto. Sí, decime. No, que eso es a lo que se apunta. Es lamentable. Te agradezco muchísimo el espacio. No, al contrario, hasta luego. Lucía Weissman, presidenta de la ONG Cardiocongénitas Argentina. Estamos hablando del estupor que generan estas noticias. ¿Sí? ¿Por qué disolver el programa de prevención de cardiopatía congénita? Incomprensible. Eso sí, hay que decir que Milei fue coherente. Votó en contra de la ley cuando era diputado, cuando llegó presidente le puso una bomba al programa y se acabó.